Es un gusto para mí saludarles esta mañana y un privilegio de verdad tener la oportunidad de compartir la palabra, que es el motivo y la razón de ser de nuestra vida. Yo quiero pedirles que me acompañen en oración, porque siempre es importante depender de la gracia, porque uno se prepara y quiere compartir todo lo que Dios ha puesto en el corazón, pero a veces es difícil poder transmitir todo lo que hay en el corazón. Así es que yo les pido de verdad que oren conmigo esta mañana. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, dependemos de ti. Yo te pido en esta mañana revelación y entendimiento, Señor, en mis hermanos. Que tú abras sus oídos, que tú abras su corazón a esta palabra que siento que he recibido de parte tuya. Yo te pido, Señor, que fluyas, Señor, a través de la exposición y que tú cumplas el propósito con el cual la mandaste. Úsame, Señor, a pesar de mis debilidades, y bendice este momento con tu presencia, Señor. Con tu presencia manifiesta. Empieza a moverte, Señor, desde ahora, Padre, en cada corazón. Empieza a abrir, Señor, ahí el surco para que la semilla sea plantada y pueda dar buen fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, últimamente se habla mucho de crisis y crisis y crisis por aquí y crisis por allá. Y las crisis realmente lo que provocan es como el fuego. El fuego en los metales preciosos, cuando tú los metes al fuego, saca lo mejor y lo peor. Saca las impurezas y saca el metal precioso. O la lluvia, cuando cae sobre la hierba, hace crecer la planta buena y la planta mala. Y así las crisis sacan lo mejor y lo peor que hay en nosotros. Y yo he estado observando, meditando en estos tiempos, y he visto como una contradicción muy fuerte. No sé si recuerdan, hace unos domingos el pastor Daniel predicó sobre la vida Zoe y el enemigo que viene a robarnos, a matarnos, a destruirnos. La vida Zoe es esa vida espiritual de calidad que Dios nos da aquí y ahora. Y la contradicción es esta, que a pesar de que tenemos la revelación de la palabra, a pesar de que nos congregamos en un cuerpo hermoso y que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, hay muchos que se confiesan como cristianos y viven vidas realmente estancadas, en conflicto, tropezando en los mismos pecados, en escasez, con estas luchas y como que el enemigo robando, separando, destruyendo, muy lejos de lo que Jesús modeló para nosotros, porque Jesús, siendo totalmente Dios y totalmente hombre, en el tiempo que estuvo en la tierra, todos los milagros que Él hizo, los hizo desde su humanidad, para precisamente modelar lo que era el propósito de Él. Liberar a los enfermos, sanar a los quebrantados de corazón, a resucitar a los muertos. Eso es realmente el estilo de vida. Y estamos como muy lejos de eso. Y el problema es como que nos hemos acostumbrado y estamos ya como que conformes con eso. Pero el plan de Dios para la vida cristiana normal significa milagros. Significa intervención sobrenatural, significa revelación, significa mucho, pero mucho más de lo que estamos viviendo y el nivel que estamos viviendo. A veces a mí me entristece y me avergüenza realmente pensar en el concepto que puede tener la gente del mundo, como les llamamos, ¿no? Cuando nos observan y ven que nuestra predicación es eso. Solo palabras que salen de labios para afuera, pero que nuestras vidas son vidas que manifiestan esta contradicción. Y lo peor es que aún generaciones de hijos e hijos que están viviendo y que nacen en el Evangelio, cuando llegan a ser adolescentes, jóvenes, se van, porque ven esta contradicción. A veces tenemos la doctrina correcta, creemos que Dios sana y lo decimos a los cuatro vientos, pero cuando estamos enfermos,
¿cuántos realmente oramos por sanidad? ¿O cuántos cuando oramos por sanidad verdaderamente creemos que Dios va a sanar? O a veces decimos y lo gritamos también a los cuatro vientos, creemos en el perdón y Dios es perdonador. Pero cuando en la cotidianidad tenemos que ejercer el perdón, resentimos y guardamos y estamos viviendo allí en amargura. Y es esa contradicción que se acentúa en los tiempos de crisis, porque ahí sale todo, la que me tenía ahí dándole vueltas al asunto. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos que los grandes hombres de Dios, los patriarcas, los jueces, los reyes, los profetas, los apóstoles, vivían vidas sobrenaturales, vidas de poder. Y nos preguntamos, ¿dónde queda esto? ¿Cuál es el elemento que nos falta para salir de este círculo vicioso? ¿Cuál es ese elemento que a nosotros nos falta? Y realmente la Biblia lo revela. Ellos son o fueron personas comunes, normales, como tú y yo. Santiago dice que sujetos a pasiones semejantes que las nuestras. Entonces, ¿cuál era la diferencia? ¿Qué tenían ellos que no tenemos nosotros? O que quizás tenemos, pero no nos damos cuenta que tenemos. Yo creo que la clave está, y es lo que quiero proponerte en esta mañana, en la presencia manifiesta de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo descendía sobre ellos, ellos eran capaces de hacer cosas extraordinarias, cosas que en sus propias fuerzas no podían hacer. Era la presencia de Dios lo que hacía la diferencia, lo que determinaba el propósito y el destino de cada uno de estos hombres. Así es que yo quiero proponerte en esta mañana que es precisamente esa presencia la que nosotros tenemos que buscar, anhelar con todo nuestro corazón, como si fuera el tesoro más preciado. Pero a veces hablamos de la presencia y tenemos una mente tan carnal, no en el sentido de pecaminosa, sino tan secular, como que ya no alcanzamos a entender estos conceptos. Necesitamos cambiar, renovar nuestra mente a una mentalidad del reino. Estamos tan sumergidos en esta sociedad tan secularizada que poco entendemos acerca de la presencia de Dios. Es discernir, entender lo que Dios está haciendo, ponernos de acuerdo con Él y cooperar con Él. Esta presencia es lo que debemos anhelar. Y yo quiero proponerte el día de hoy dos ejemplos, uno en la vida de Moisés y otro en la vida de Saúl. Y realmente luché para escoger estos dos porque tenía como 4 o 5 personajes que quería compartirte esta mañana, pero dije, vamos a terminar muy tarde, entonces solo seleccioné dos. Vamos a ver a Moisés y a Saúl. Ahora, yo te quiero leer algunos pasajes y prefiero leértelos porque la palabra es hermosa en sí misma y ella nos puede hablar. Vamos ahí a Éxodo, voy a citarte varios versículos, entonces trata de seguirnos. Éxodo capítulo 19, del 3 al 6. El pueblo de Israel acababa de ser liberado de Egipto, habían pasado las plagas y acababan de salir. Y entonces es cuando sucede esto que vamos a leer. Éxodo capítulo 19, versículo 3 al 6. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, todas esas plagas. Y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Dios acercándose en intimidad. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa.
estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este es el glorioso llamado que hace Dios al pueblo. Él saca al pueblo para tener una relación íntima con ellos, para llamarlos a ser un reino de sacerdotes, gobierno y ministración, intimidad con Dios. Especial tesoro, una gente santa, apartada, consagrada para Él. Este es el llamado a ser un pueblo de la presencia de Dios. Y es el mismo llamado que tenemos nosotros. Entonces veamos cómo reaccionan. En el versículo 17 del mismo capítulo. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron en el monte. Salieron a recibirle. Ahora fíjense lo que estaba sucediendo. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios les respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Imagínense la escena. ¿Cómo estaría el pueblo ante la manifestación de la presencia poderosa de Dios ahí? Dios descendiendo y obviamente la naturaleza reaccionando ante la presencia de Dios. Vamos ahí a Éxodo. Déjame ver que se me perdió aquí. Al 20, al capítulo 20, 18, 24. ¿Cómo reacciona el pueblo ante esta visitación? Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron. ¿Cómo se pusieron? De lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Tuvieron miedo ante la presencia de Dios. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Y les da una instrucción, les pide un pacto de exclusividad. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. A pesar de que el pueblo tuvo un miedo y decidieron alejarse de la presencia de Dios, aún así Dios hace un pacto de exclusividad con ellos y les dice: no tengan otros dioses, solo adórenme a mí y yo vendré a ustedes. Les promete su presencia manifiesta. En este contexto llama a Moisés a que suba al monte y le da la revelación de las tablas de los 10 mandamientos, y el pueblo empieza a desesperarse. Y en esa desesperación, cuando han pasado 40 días, le dicen a Aarón, ¿se acuerdan lo que le pidieron a Aarón? Haznos un Dios, porque a este Moisés no sabemos qué le habrá pasado. Y estando Moisés en la montaña, Dios le revela: el pueblo está adorando otros dioses, desciende. Viene Moisés con una ira y riña al pueblo, y enseguida empieza a interceder delante del Señor. Señor, perdónanos este gran pecado, perdona el pecado de tu pueblo. Y vamos a ver lo que le responde el Señor. Éxodo 32, 31, 35. Entonces volvió a Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues
este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Y Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo, ¿qué dice ahí? No subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dios perdona al pueblo, pero le dice a Moisés: yo no voy a ir contigo. Yo no voy a ir contigo. La presencia manifiesta de Dios. No voy a ir contigo. Y es en este contexto donde Moisés saca un clamor de lo profundo de su corazón y le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Él no estaba dispuesto a seguir adelante sin la presencia de Dios, porque sabía que la presencia manifiesta de Dios es la que hace la diferencia. Sabía que no podría cumplir su llamado ni llegar a su destino sin esta gloriosa presencia manifiesta de Dios. Y entonces le dice: muéstrame, le ruega, muéstrame tu gloria, muéstrame tu presencia, muéstramelo quién eres tú. Y ese es el tipo de clamor que nosotros necesitamos tener si de verdad estamos cansados de estos círculos viciosos, si de verdad estás cansado de llamarte a ti mismo cristiano y vivir una vida sin poder y vivir una vida donde no hay sanidad, donde no hay perdón, donde no hay transformación, donde tienes escasez. Tienes que tener el mismo clamor que tuvo Moisés: si tú no vas conmigo, yo no voy, muéstrame tu gloria. Es una tragedia ver personas que confiesan el nombre del Señor, que han perdido la presencia manifiesta de Dios y ni cuenta se han dado. Ni cuenta se han dado. Así de importante es para ellos, que ni siquiera lo han notado, que ya no está ahí, que ya no está ahí ese fuego que hay en el interior, ese fuego que arde en el corazón. Y Moisés le dice: muéstrame tu gloria. Ahora muchos de nosotros pensamos en el contexto: wow, pues va a temblar, el monte se va a estremecer y truenos y relámpagos van a venir y las bocinas van a sonar y la manifestación de ángeles va a estar ahí. De la misma manera que muchos de nosotros pensamos que un verdadero encuentro con la presencia de Dios tiene que ser señales, maravillas, ángeles subiendo y bajando. Pero la respuesta de Dios nos va a dejar sorprendidos. Dios le dice, ahí en el versículo 17, bueno, en el 19, y le respondió Dios a este clamor. Moisés le está diciendo: muéstrame tu gloria. Y Dios responde: muy bien, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. No hubo truenos, no hubo temblor o estremecimiento de los montes. Lo que hubo es que Dios le mete en la peña a Moisés, pasa por las espaldas y le dice: voy a proclamar mi bien y te voy a proclamar mi nombre. Es como si Dios predicara acerca de Dios. ¿Les gustaría esa predicación escucharla? ¿Qué es lo que tiene que decir Dios acerca de sí mismo? ¿Quieren saber qué dijo Dios acerca de sí mismo? Cuando en este púlpito se invite a predicar a Dios, ¿saben lo que Él va a predicar? Vamos a ver qué predicó Dios.
En el capítulo 34, versículo 5, dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Sabemos que el nombre es carácter, es persona. Está hablando de quién es él, de cómo es él. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Imagínense, Moisés ahí escondido en la peña y el Señor pasando por ahí, diciendo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Imagínense este momento glorioso de la revelación del nombre de Dios. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, que es fiel y verdadero. Y el Señor predicando ahí a Moisés. Lo primero que el Señor le revela es la revelación del temor de Dios. Porque si entendemos la revelación del temor de Dios, podemos entender la revelación de su gracia. Son como dos caras de la misma moneda. Hasta que no entendemos el temor de Dios, realmente no apreciaremos la gracia de Dios. Y la revelación del temor de Dios es fundamental. Ahora, no tiene que ver con miedo y espanto y terror. Por eso Moisés le dice al pueblo: no teman, no teman. Porque es para probaros ha venido, para que el temor de Dios esté en vosotros, para que no pequéis. No es una cuestión de miedo, de terror, de espanto. Es una cuestión de discernimiento. Es cuando entendemos delante de quién estamos. Es cuando entendemos la santidad de Dios, la autoridad de Dios, la majestad de Dios, el poder de Dios. Es esa conciencia delante de quién estamos. Por eso Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y por eso Romanos, cuando empieza a explicarnos todas las bases del Evangelio, los primeros capítulos empieza a hablarnos de la ira de Dios. Porque si no entendemos esto, no podemos entender lo otro. Y hoy en día tomamos la presencia de Dios tan a la ligera, por el hecho de que es accesible, que es gratuita, lo abaratamos tanto y lo tomamos así como algo que no valoramos, que no respetamos. Pero no nos engañemos, hermano. Ningún pecado puede estar delante de su presencia. Y lo vemos en este pasaje que hemos leído, porque dice: en el día del castigo los castigaré. Ningún pecado puede estar delante de su presencia, porque el pecado nos destituye de la gloria de Dios. La paga del pecado, la muerte, el infierno, son reales. Y nos apartan, destituir es eso, nos apartan de la presencia de Dios. Y esta revelación es fundamental, porque es un Dios poderoso, fuerte, soberano, que necesitamos entender, necesitamos discernir cuando Él aparece, cuando Él se manifiesta. ¿Cuántas veces el Señor ha estado en este mismo lugar? Durante la adoración, durante la predicación, y a veces ni cuenta nos damos. Hay que discernir su presencia, hay que discernir su santidad, hay que discernir su poder, su autoridad. Pero gracias a Dios que la revelación no termina ahí, porque si terminara ahí, qué impotencia, pero no termina ahí. Enseguida Dios revela la otra cara de la moneda, porque sabe que es la revelación más urgente, lo que necesitamos con más urgencia, y empieza a decir:
misericordioso, misericordioso, lleno de gracia, lento para la ira, grande en la misericordia, que perdona la rebelión, que perdona la iniquidad. Y nos da esta revelación de su gracia. La justicia de Dios exige un pago por el pecado y demanda que vivamos vidas santas. O sea, nadie puede estar en la presencia de Dios si tiene pecado y no tiene una vida santa. Y esa es parte de la revelación del temor de Dios y la ira de Dios. Pero la gracia, la misericordia de Dios es que Él ha resuelto este problema. Él ha resuelto este impedimento a través del sacrificio de su Hijo Jesús. Y ese sacrificio hace dos cosas por nosotros. La primera es que nos perdona, su sangre derramada nos perdona de pecados y permite que podamos accesar a su presencia porque nos hace justos. Pero no se queda ahí, hay una segunda parte a esta obra. Él derrama el Espíritu Santo sobre nosotros y este Espíritu Santo es el que nos conduce a su presencia, nos permite introducirnos a su presencia. Este Espíritu Santo es el que revela las cosas profundas del corazón de Dios a nuestro corazón. Este Espíritu Santo es el que nos habilita y nos capacita día a día para vivir vidas santas. Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y lo usamos ese versículo para decir que hay libertad en la alabanza o que hay libertad, y está bien, pero realmente en el contexto lo que está diciendo es que hay libertad de la esclavitud al pecado, hay libertad de la amargura, hay libertad del dolor, hay libertad de la enfermedad, hay libertad para accesar a la presencia de Dios. Y esa es la gracia de Dios, esa es la misericordia de Dios, lo que Él hace. Y a veces nos sale a flor de piel el sentimiento religioso ahí, nuestra vena religiosa, ¿no? Y no nos sentimos merecedores de la misericordia de Dios. O a veces nos sentimos merecedores de la misericordia de Dios porque hemos ayunado, hemos orado, venimos a la iglesia, damos los diezmos. Pero no nos engañemos. Ni hoy ni nunca seremos merecedores de la gloria, de la gracia de Dios. Hoy ni nunca. Es gracia, es solo por Jesús. Es solo por Jesús que esto es posible. Es solo por su sacrificio que esto es posible. Así es que dejemos de una vez por todas ese sentimiento religioso y conozcamos a Dios en su misericordia. Dice la palabra que Él se deleita en hacer misericordia. Y que sus misericordias son nuevas cada día. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo traigo mi pecado y lo resuelvo en la cruz, Él siempre me dará un nuevo comienzo. Siempre me dará un nuevo comienzo. No hay pecado más grande o que pueda ser más grande que la misericordia y la gracia de Dios. Es solo por su misericordia. Así que si yo tengo la opción de esconder mi pecado, de tratar de ocultarlo, o la opción de racionalizarlo y justificarlo, no es que él también me trató mal y es que esto y aquello, o la opción de resolverlo así, por fe, por sencilla fe, por intercambio. Creo que la opción es sencilla. Si lo hacemos desde la perspectiva de su misericordia, resolvamos nuestro pecado, porque Jehová, el Señor, es fuerte, pero también es misericordioso y perdonador de nuestro pecado. Dice, grande en bondad y verdad. Grande en bondad y verdad. Uno de los cantos que se registra con más frecuencia en la Biblia es: el Señor es bueno y grande es su misericordia. Y se repite este canto y se repite porque es algo que necesitamos entender y que se ha revelado a nosotros. No es información, porque estas cosas no se reciben por información. No es que yo te explique cómo es la bondad de Dios o cómo es la misericordia de Dios. Es que tú la experimentes, que tú la recibas, que dejes que el Señor te sumerja y te bañe en esa misericordia, en esa bondad, en esa gracia. El Señor es eterno, ¿estamos de acuerdo? Él ha tenido mucho tiempo en la eternidad.
Y dice Jeremías que Él tiene pensamientos de bien acerca de nosotros, de bien y no de mal. Imagínense todo el tiempo que Dios ha tenido para pensar en mí, en ti. Y esos pensamientos, ¿sabes cómo son? De bien y no de mal. Dios ha pensado en ti en bien y no de mal. Dice el Salmo que ninguna cosa buena retendrá de los que andan en integridad. Él no va a esconder, Él no va a quitarnos, Él no va a limitarnos las cosas buenas. Porque desde antes de que el mundo fuera fundado, Él ya nos conocía. Él ya había pensado en nosotros y había pensado bien. Y en su libro fueron escritas todas aquellas cosas que luego serían formadas de ti, de ti, de ti, de mí. Y son pensamientos de bien. Y dice más, dice que Él es verdadero. Él es verdadero. Ninguna, pero ninguna de las promesas que Dios nos ha dado faltará. Porque Él no miente. Él no miente. Este es mi Dios, fuerte, poderoso, misericordioso y verdadero. Y si Él te lo ha dicho, no lo dudes. Te lo dará, te lo dará. Moisés cumplió su llamado y su misión porque Dios le dice, yo iré contigo. Moisés no estuvo dispuesto a seguir adelante sin la presencia de Dios y rogó, muéstrame tu gloria. Pero se dio cuenta, lo supo. Hermano, si en tu vida no está la evidencia de la presencia de Dios, detente y clama de lo profundo del corazón, muéstrame tu gloria. Y Dios revelará su nombre a ti. ¿Por qué es tan importante que nosotros tengamos un concepto correcto de Dios? ¿Por qué Dios lleva los encuentros con su presencia manifiesta al terreno de la revelación de su nombre y su carácter? Porque yo estoy segura que si nos dieran a escoger, pues muchos de nosotros llevaríamos el tema de los encuentros con su presencia al poder, a los milagros, a las señales, a las manifestaciones, a sentir bonito, a llorar, a temblar, eso es lo que nos llama la atención, ¿no? Sentir, ver. Pero a lo que a Él le importa es revelarnos quién es Él. Y eso puede suceder en el momento más quieto, más callado que tú tengas en tu corazón. Ahí, sin necesidad de tanta llamar la atención. Aunque no te equivoques, o sea, también hay y me encanta, porque también hay manifestación y truenos y relámpagos, también los hay. Y es precioso cuando Dios se manifiesta de esa manera, es precioso cuando nuestro cuerpo puede reaccionar a la presencia de Dios, es maravilloso cuando vemos los milagros, las señales, las maravillas. Pero a Él le encanta llevar la revelación al terreno de revelarnos quién es Él. Porque un concepto distorsionado de Dios nos mantendrá alejados de Él. Si tú piensas que Dios está enojado, que está triste o que está decepcionado cada vez que se relaciona contigo, pues no tendrás ganas de relacionarte con Él. Pero si tú sabes que sus pensamientos son de bien para ti y que en su presencia hay gozo sin par, te acercarás en confianza, con paz. Y además Satanás siempre está cuestionando. ¿Se acuerdan cuando le dice a Eva, ¿con qué Dios te ha dicho? O sea, como si Dios nos mintiera de quién es Él. Y a Jesús le dijo, si eres hijo de Dios, o sea, y Dios le acababa de decir, este es mi hijo amado, cuestionando siempre la palabra de Dios, cuestionando siempre quién es Dios. ¿Con que Dios es bueno? ¿Estás segura que te va a perdonar ese pecado? Pero mira qué gran pecado, ese no te lo va a perdonar. ¿Con que Dios es misericordioso? O incluso, ay, Dios es bueno, puedes hacer lo que quieras. Nos engaña. Tenemos que tener la revelación de quién es Dios. Y de hecho, esto lo vemos en Mateo, porque cuando Jesús en la mitad de su ministerio
da la revelación de la iglesia. ¿Se acuerdan que estaba con Pedro? Les da, y los discípulos, y les hace una pregunta y les dice, ¿y la gente? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces le empiezan a responder, no, pues unos dicen que eres Juan, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías. Y luego les hace una pregunta directa, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Si Jesús se parara en este mismo momento aquí y te preguntara, ¿y tú quién crees que soy yo? Esa pregunta es una pregunta que todos nosotros tenemos que contestar. Y sinceramente, porque una cosa es lo que yo digo, pero otra cosa es lo que verdaderamente confieso en mi interior. ¿Realmente crees que tu Dios es un Dios sanador? Seguro. ¿Realmente crees que tu Dios es un Dios perdonador? Seguro. Entonces, ¿por qué vivimos enfermos? ¿Y por qué vivimos en condenación? ¿Y por qué vivimos en amargura? ¿Y por qué no hay esta congruencia entre lo que creemos o decimos que creemos y realmente lo que vivimos? Tenemos que revisarnos, tenemos que atrever a cuestionarnos. Quiero presentarte a Saúl. Saúl recibe el llamado de ser el primer rey sobre Israel. Es un hombre que empezó bien y le recordamos no por sus comienzos, le recordamos por su fracaso final. Pero realmente no le hacemos mucha justicia en esto a veces porque Dios no lo escogió para que fracasara. Dios lo escogió para que tuviera éxito. Y de hecho, cuando el Espíritu del Señor se aparta, le dice, si hubieras sido fiel, tu trono hubiera sido establecido para siempre. O sea que David hubiera sido plan B. Piénsalo. Dios no lo escogió para que fracasara. Pero hay un elemento ahí que vamos a ver más adelante. Samuel tuvo un encuentro genuino con el Señor y un llamado sobre su vida, una oportunidad única de Dios para cambiar su vida y bendecir a la gente de su alrededor, pero no terminó nada bien. Vamos a ver ahí en Primera de Samuel 10, capítulo 10. Versículo 1, dice, acuérdense que Saúl había ido a buscar las asnas de su padre. Y entonces se encuentra con el profeta. Y si tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Realmente Samuel amó mucho a Saúl. Mucho, mucho amó a Saúl. Y le dolió mucho cuando Saúl cayó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Era su propósito, su llamado, su destino. Vamos al versículo 5. Le da una serie de instrucciones y le dice que vaya a encontrarse con unas personas. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá, en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová, una vez más, la presencia manifiesta de Dios, la unción, vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. ¿Y qué? Dice, y serás mudado en otro hombre, serás transformado en otro hombre. Los encuentros con la presencia de Dios nos transforman, nos mudan en otra persona. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Su presencia manifiesta. Versículo 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Saúl tiene un encuentro con la gloria, con la presencia manifiesta de Dios y su corazón
es transformado. Dios sabía lo que había en el corazón de Saúl, pero le dio una oportunidad y fue transformado. Y no solamente lo transformó, sino lo dotó, lo equipó, lo capacitó, le dio todo lo que él necesitaba para ejercer el reino. Por eso le dice, y todo lo que viniera a tu mano, eso haz, porque yo estoy contigo. Aquí simplemente una nota al margen. Este evento de que él se encuentra con los profetas, hay siempre una unción muy especial cuando un grupo de personas está en unidad. Cuando hay unidad, que no es lo mismo que uniformidad, pero cuando hay unidad y hay alabanza y hay adoración al Señor, desciende una unción corporativa increíble. Y esta unción fue transferida a Saúl. Eso es lo que llamamos unción corporativa y impartición. Cuando nosotros somos lo suficientemente humildes para discernir el don de la otra persona y lo que Dios está haciendo en la otra persona, somos bendecidos por ese don. La cultura del honor, la cultura de la honra, independientemente de los vasos que Dios usa, porque todos somos vasos imperfectos, el hecho de discernir, de honrar lo que Dios está haciendo en la otra persona, me da acceso a su don. Eso luego lo desarrollamos en otra predicación. Pero independientemente, es lo que quiero enfatizar, independientemente de lo que Saúl hizo, o mejor dicho, no hizo, con esta experiencia maravillosa, la obra inicial de transformación estuvo ahí. Y esta no puede ser negada. De la misma manera que no podemos cuestionar la validez de la obra de Dios por la respuesta que tiene el hombre. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Dios los sanó, pero ¿cuántos regresaron? ¿Los 9 no fueron sanos? Fueron sanos. Ese es un hecho contundente. Fueron tocados por la presencia de Dios, pero hubo el elemento de la respuesta humana. Y solamente uno respondió. Entonces, el hecho de que Saúl no haya respondido a la presencia de Dios no significa que Dios no lo tocó o que Dios no le transformó. Saúl era responsable de desarrollar el potencial que tenía, de cultivar, de responder a lo que Dios estaba haciendo. De la misma manera que tú y yo somos responsables de administrar lo que Dios nos da. Depende de nosotros mantener vigente esa experiencia. Dios hace descender fuego sobre el altar, sobre la ofrenda. Pero ¿quién tiene que mantener el fuego? El sacerdote, ¿no? Entonces Dios nos habilita, nos capacita, pero ¿quién tiene que responder? Nosotros. Dios es soberano, es verdad. Porque algunos dicen, bueno, si Dios quiere hacer algo conmigo, Él es soberano y sabe mi dirección, ¿no? Pero no, Dios no es soberano, pero en su soberanía no está buscando robots que automáticamente hagan lo que Él dice. Él está buscando una relación íntima, personal, dinámica, donde tú tienes que dar una respuesta de amor voluntaria a Él. Él no va a obligarte a responder a su presencia. Te va a tocar, pero tú tienes que responder. Tenemos que desarrollar los dones que Dios nos da. Y déjame decirte algo, los dones de Dios son gratuitos, pero la madurez es muy cara. Hay que invertir, hay que invertir. Ahora, Pablo nos dice que esta obra de transformación en Romanos 12, dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Consiste esta transformación en una mente renovada a través de la revelación que Dios da a nuestra vida, de quién es Él, quiénes somos nosotros en Él y cuáles son nuestros recursos en Él. Por eso es tan importante estar expuestos a su presencia, porque esta revelación que no se obtiene a través de información, sino que se obtiene en el contexto de una relación íntima, esta revelación es la que a mí me impacta.
Y es la que me transforma y va transformando mi mente, porque hay varios principios aquí explícitos. Dice la palabra que nosotros llegamos a adquirir las características de aquello que contemplamos. ¿Se acuerdan ese salmo que dice, tienen ojos y no ven, tienen pies y no andan? ¿Sí? ¿Se acuerdan que está diciendo? Y dice, tales como ellos son los que lo adoran. ¿Qué está diciendo? Aquello que tú adoras es aquello que tú temes y es en eso en lo que te vas a convertir. Si nosotros contemplamos la gloria de Dios, su bondad, su majestad, el temor de Dios, eso es lo que vamos a estar recibiendo en nuestro corazón. Porque hay un efecto como de espejo. Dice Pablo que nosotros contemplamos la gloria de Dios como en un espejo. ¿Qué quiere decir? Eso que estamos viendo en este espejo es la gloria de Dios, pero el reflejo, lo que estamos viendo nosotros, nos está transformando, nos estamos viendo a nosotros mismos transformados. ¿Cómo funciona esto? Dice Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando somos sumergidos en el amor de Dios, en las caricias de Dios, y Él nos da esta revelación, esta experiencia, esta convicción, esta certeza de que Él nos ama, ¿cuál es la única respuesta posible? Amarle nosotros a Él, con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Y así sucede con cada uno de sus atributos. Cuando nosotros somos expuestos a la gracia de Dios y entendemos que estamos recibiendo mucho más de lo que merecemos, que realmente Dios nos está tratando con mucha misericordia, entonces nos convertimos en seres misericordiosos. ¿Por qué? Porque ya no va a haber amargura en nuestro corazón pensando que los demás no nos dan aquello que creemos que legítimamente es nuestro. Se va. Pero es precisamente la exposición a su carácter, a su presencia, lo que nos da esta transformación. Es evidente que en el caso de Saúl esta transformación llevaba implícita la capacitación de Dios. Era la presencia de Dios lo que hizo la diferencia entre el antiguo Saúl que iba buscando las asnas y entre el nuevo Saúl que Dios le llama a ser rey. Pero Saúl empezó a menospreciar la presencia de Dios. Y de hecho, durante su reinado, el arca, que era el símbolo de la presencia de Dios, cae en manos de los filisteos. Imagínense en qué lugar tenía él la presencia de Dios. ¿Dónde estuvo el problema de Saúl? El problema de Saúl lo revela la historia y no puedo contárselas porque sería muy largo. Es que él empezó a tener temor a los hombres, el temor a los hombres en vez del temor a Dios. ¿Qué es esto del temor a los hombres? Es cuando la opinión de los demás, cuando el qué dirán te importa más que tu pacto con el Señor. Empezó a ceder en su mente y en su corazón a las demandas del pueblo, a lo que pudiera pensar el pueblo. Es cuando empezamos a tratar de darle gusto a todo mundo. Es cuando, aunque ya no haya presencia de Dios, seguimos con las mismas rutinas porque ¿qué van a decir? Es cuando ya nuestra práctica es religiosa y ya no hay nada de fondo, es cuando es pura forma. Sus prioridades se vieron afectadas, ya empezó a depender de su esfuerzo, del qué dirán, y excluyó a Dios de su vida, ya no seguía su consejo. Dios decía algo y él ya hacía otra cosa, porque el pueblo se desesperaba, porque el pueblo aquí, porque el pueblo allá, y el pueblo comenzó a tomar ese lugar de Dios y empezó a tomar decisiones erróneas. Y nos escandalizamos, ¿no? Y Saúl, es que Saúl no tomó en cuenta la presencia de Dios, pero es que somos igualitos, igualitos, igualitos. Nosotros también estamos llenos del temor del hombre, en este sentido de que en nuestra cotidianidad, en nuestra vida diaria, ya no incluimos a Dios, no le tomamos en cuenta para nuestras decisiones. Es como si Dios fuera algo que se hace los domingos y ya está. Pero Dios
El Dios que yo estoy hablando, el Dios que se reveló a Moisés, el Dios que transforma los corazones, el Dios que puede romper nuestros círculos viciosos, no se conforma con eso. No se conforma con eso. Vivimos unas vidas sin intervención activa de Dios en el aquí y el ahora, básicamente porque nos importa más lo que van a decir los demás. La gente de su presencia es una persona que está motivada por el temor a Dios. Dice Proverbios que el secreto del Señor es con aquellos que le temen. Y a Samuel le sucede lo más trágico. Vamos a ver ahí en 1 Samuel 16:14. ¿Qué nos dice? 1 Samuel 16:14. El Espíritu de Jehová, ¿qué hizo? Se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Perdió la presencia manifiesta de Dios. Y al perder la presencia manifiesta de Dios, perdió el gran don que Dios le había dado y la gran responsabilidad que estaban ligados a esa presencia. Perdió su llamado, perdió su destino, perdió todo. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios lo que hace la diferencia. Es su presencia. Y de la misma manera, hermano, cuando nosotros perdemos la presencia de Dios, todo pierde sentido. Saúl odiaba a David, pero precisamente porque le recordaba todo lo que había perdido. Y David en su momento tuvo que clamar lo mismo cuando pecó, ¿se acuerdan? Y dijo, no, ¿qué? Apartes de mí tu Santo Espíritu. Hazme lo que quieras, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. No lo apartes. No lo apartes, corrígeme, repréndeme, lo que quieras, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando la presencia se va, todo pierde sentido. Debemos cultivar, hermanos, esta amistad con el Espíritu Santo. Fíjense que dice la palabra de Dios, porque estas historias nos parecen extraordinarias. La manifestación de poder que había en estos hombres y cómo Dios venía sobre ellos parece extraordinario. Si pensamos incluso en los apóstoles, todo lo que ellos vivieron y hacían, Pedro, su sombra sanaba a los enfermos, nos parece extraordinario. Pero Pablo dice que aún ese pacto era inferior en gloria, que la gloria del nuevo pacto es aún mayor. Y Ageo profetiza que la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. Este Espíritu Santo, esta presencia manifiesta que descendía sobre estas personas, ahora mora en nosotros. Mora en nosotros. Es que yo la verdad no alcanzo a comprender este gran milagro, el Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Cuántos somos conscientes de ese poder que llevamos dentro, de esa presencia maravillosa que llevamos dentro? Es una persona que puede ser contristada por tu estilo de vida, que puede apagarse su fluir por tu estilo de vida, o que le podemos resistir en nuestras decisiones como le resistió Saúl. Hermano, tenemos un privilegio incomparable. Y yo pido espíritu de revelación y entendimiento en este mismo momento para que tú sientas el Espíritu Santo en tu interior. Que dialogues con Él, que hables con Él, que dejes que impacte tu vida, que dejes que te transforme, que dejes que te conduzca a la presencia de Dios, que dejes que te habilite para discernir cuando Dios está ahí. Porque Dios se manifiesta. Espíritu de revelación y entendimiento para que abras tu oído al Espíritu que mora en tu interior. Este pacto es mucho más glorioso por ese hecho.
pero lo tenemos tan poco, lo menospreciamos tanto, lo tomamos tan a la ligera. Hermano, tenemos todo lo que necesitamos para entrar a esa presencia gloriosa. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir estilos de vida diferentes a los que estamos viviendo. Tenemos todo lo que necesitamos para ser una iglesia de impacto, que verdaderamente va por las calles, a los de afuera, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, trayendo buenas nuevas a los pobres, resucitando a los enfermos, al quebrantado de corazón, vendándolo, ungiéndolo, y no estar en nuestras cuatro paredes ahí limitando a Dios, encasillándolo en lo que Él puede hacer o no puede hacer. Tenemos todo, hermano, si tan solo damos oído a su voz. Debemos cultivar esta amistad con Él, ser cuidadosos de lo que llevamos dentro, porque no podemos avanzar en nuestra vida. De hecho, no tenemos vida si Él no está ahí, si su obra no tiene lugar en nosotros. Yo siento, hermanos, que el día de hoy Dios está haciendo un llamado fuerte, no solamente a nosotros, a su iglesia en todo el mundo, en esta mentalidad de reino, porque la iglesia no solamente son estas expresiones locales, es su iglesia. Hay una sola, su iglesia en el mundo. Dios está llamándola a entrar a su presencia, a encontrarse con Dios a otro nivel, ya a otro nivel. Porque las circunstancias actuales nos exigen ya otro nivel. Las necesidades de mis hijos me exigen ya otro nivel. Los retos que enfrento cada día me exigen a mí ya otro nivel. Dios nos mete en nuestro destino cuando se revela Él mismo a nosotros, pero debemos anhelar romper este círculo. Y el primer paso a la presencia manifiesta de Dios es el discernimiento de lo que Él quiere hacer y la adoración más profunda del corazón. ¿Se acuerdan que Moisés, el llamado que tenía era sacar al pueblo de la esclavitud para ser un reino de sacerdotes que ministraran la presencia de Dios en un pacto de exclusividad, que solamente a Él adoraran? Y entonces Él va a Faraón y le dice: deja salir a mi pueblo para que me adoren. Y es bien curioso porque Faraón responde a Moisés, a sus peticiones, de una manera que revela la estrategia que Satanás usa con nosotros cuando Dios nos hace esta misma invitación. Dios te está diciendo: ven, para que reines conmigo, para que seas cabeza y no cola. Ven, para que vivas un estilo de vida de bendición, para que me ministres, para que estés en mi presencia. Ven, sal. Y Faraón le dice a Moisés: bueno, sí, ve a adorar a tu Dios, pero aquí en la tierra, aquí mismo, en Egipto adora a Dios, aquí, o sea, aquí. Eso mismo nos dice Satanás: aquí en mi zona de comodidad, aquí donde yo estoy, donde yo me muevo, lo que yo conozco. Pero comodidad y sacrificio del cual Dios nos está hablando no pueden convivir. Una adoración cómoda es como si fuera una vacuna contra el Espíritu Santo, porque nos hace insensibles a su presencia. Lo que Dios está pidiendo es algo que nos va a sacar de nuestra zona de comodidad, de lo que queremos, de lo que conocemos. Este tipo de encuentro del que estoy hablando no es casual, no es barato, es muy costoso y te va a implicar salir de tu zona de comodidad. Luego Faraón le dice: bueno, ve, pero no te vayas muy lejos. Ve, órale pues, ve al desierto, pero no te vayas muy lejos. Así nos impide Satanás. Sí, busca a Dios, búscalo, pero no te vayas a meter en cosas radicales, porque luego te vas a hacer fanático y es como que te lavan el cerebro. Y ten cuidado, no vayas muy lejos. Pero lo que Dios nos está llamando, hermanos, es radical.
porque Jesús fue radical. Él llegó hasta la muerte. Lo profundo llama a lo profundo de Dios. Moisés dijo, te ruego, no voy, no me muevo de aquí si tu presencia no está conmigo. La semilla de la que habla el sembrado, en la parábola del sembrador, que no llegó profundo, no dio fruto. Esta obra de Dios, este encuentro tiene que ir profundo y meterse hasta donde no queremos que nos vean, hasta lo profundo. Sí, lejos, tenemos que ir muy lejos. Y luego Faraón le dice, bueno, vete pues, pero solo los varones. Me dejas aquí a las señoras y a los niños. Váyanse solo los varones. Satanás siempre ha querido dividirnos, porque él sabe que en el poder de la unidad hay una unción corporativa tremenda y nos divide de nosotros mismos, nos divide en la familia, nos divide entre iglesias, nos divide en el cuerpo, porque él sabe el poder que hay en la unidad. Y como que se nos olvida a nosotros que al final de los tiempos, el fin de la historia, dice que su pueblo será un pueblo unido. Y nos distrae en pleitos, en contiendas, en comparaciones, en luchas locales que son estériles y que lo único que hace es retrasarnos de nuestro propósito. Tenemos que ir, y tenemos que ir todos, todos. No podemos darnos el lujo de que unos se queden y otros vayan. Todos estamos invitados y como cuerpo todos tenemos que ir, porque no llegaremos más allá de la medida que el más débil de nosotros llegue. Así es que tenemos que fortalecernos los unos a otros y animarnos los unos a otros a buscar meternos en esta presencia de Dios. Todos estamos invitados. Y finalmente Faraón le dice, bueno, pues vete con los hijos, con la esposa, vete lejos, pero me dejas aquí las vacas y los bueyes. Así nos dice Satanás. Una ofrenda que no incluye mis bienes solo es de una forma de religiosidad. Es un deseo de guardar las apariencias, de guardar la imagen. Dios quiere todo lo mío, me quiere total. La adoración que Él está hablando es física, es emocional, es espiritual, es intelectual, es financiera. Es una adoración que afecta mis relaciones, mi familia, los límites con que vivo, cómo quiero vivir. El enfoque está en Dios y en su presencia. Él me pide todo, no va a dejar nada sin tocar. Aún el pecado ese que más quiero esconder, también lo va a tocar. Todo. Esto es el tipo de adoración para este tipo de encuentros, para este tipo de vida. Tenemos que anhelarlo así. Al final el pueblo salió y salió con botín, porque así es Dios. Cuando le damos todo y verdadera y genuinamente hemos renunciado, luego Él nos lo devuelve. Así es que tenemos una garantía ahí. Anhelamos la presencia de Dios, hermano, pero no solamente por el poder que hay ahí, por lo que Él hace, sino por lo que Él es. En la historia de todos los avivamientos, ¿saben cuál ha sido la clave? Estos tiempos donde disciernes la presencia de Dios y estás en quietud delante de Él, donde te dejas sumergir en los atributos de Dios, en estos tiempos porque a veces venimos a Dios como con una lista de compras y peticiones, ¿no? Y Dios dame, y Dios haz, y Dios que el carro, y Dios que el trabajo, y que Dios que acá. Pero cuando aprendamos a distinguir que Él está ahí y simplemente estar quietos y dejar que nos llene sin presentarle esta lista de compras. Yo quiero cerrar aquí y orar, hermano. Orar contigo. A veces queremos y hay momentos para eso, ¿no? Que los demás nos ministren. Pero hoy quiero que tú mismo clames, porque el encuentro que Dios tenga conmigo
no tendrá nada que ver con el encuentro que tenga contigo. Es muy personal, es muy personal. Y requiere una obra de revelación, no es información, es un encuentro con su presencia, un encuentro con su amor, un encuentro con su autoridad, un encuentro con su bondad. Yo no sé qué aspecto de Dios necesitas encontrar hoy en tu vida, pero encuéntrate con Él. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. La alabanza y la adoración generan una atmósfera propicia para la manifestación de la presencia de Dios. Yo te voy a pedir que adores, que adores. No vengas con una lista de peticiones. Yo sé que todos tenemos necesidad, pero habrá momento para eso. Hoy solo quiero que vengas a encontrarte con Él. Si no has sentido su presencia desde hace mucho tiempo, ruega su presencia. Porque su presencia es la que hace la diferencia. Su presencia es la que determina el destino de tu vida, el llamado, el propósito. Adora al Señor, disciérnele. Él está aquí de una manera maravillosa, está al alcance de tu mano. Empieza a adorar y sumérgete en Él.